Hola, hola, yo soy Carlos Fernando Alzate y me acompañan Laura Herrera y Camilo Ramos. Hoy en este podcast comentaremos cómo, hasta la actualidad, Colombia ha segregado sistémicamente a grupos humanos en función de su etnia mediante prácticas políticas y discursos sociales que fallan en convenir la igualdad y llegan a transgredir la identidad de aquellos grupos minoritarios que habitan en nuestro territorio. En dicho sentido, y a partir de las fuentes del curso, ilustraremos sucesos históricos puntuales que denotan prácticas excluyentes a distintos grupos sociales, particularmente indígenas y negros. Para la década de 1934, Laureano Gómez cae en cuenta que los colombianos no podemos darnos el lujo de la ineptitud, ya que en Colombia no se saben aprovechar los extensos recursos naturales que posee. Entonces menciona que para acabar esta ineptitud de la intelectualidad colombiana debe pararse enfrente de las decisiones que se toman en el gobierno para la creación de las biopolíticas. Para la década de 1996 se desarrollan debates científicos que fomentaron pesimismo en razón a la decadencia racial, ya que dentro de los temas tratados estaban la criminalidad y la impureza de la raza. Uno de los argumentos presentados por el médico Martín Camacho, llamado Las nuevas teorías de la criminalidad, menciona como ejemplo el progeneísmo, que es una desviación del prognatismo característico de las razas negras, haciendo alusión a que el comportamiento normal de ciertas personas se relaciona con el origen étnico. Esto produjo que se crearan políticas que discriminaban a grupos sociales por su etnia. Siguiendo esta línea que Laura nos menciona sobre los grupos afro-latinoamericanos, tenemos que estos han enfrentado grandes desafíos como la marginación y la discriminación, producto de procesos de desarrollo político y económico que se crearon en la nación, como lo fue en el caso de Chambacú, una comunidad negra de Cartagena en que la mayoría de los hombres fueron reclutados para la guerra forzadamente, narrándonos la historia desde una perspectiva de Cotena, una madre que le toca ver cómo su hijo Máximo le toca enfrentar todo este proceso de reclusión en contra de su voluntad. Dichos grupos, en busca de la lucha por salir de la invisibilización, conseguir una libertad y una reivindicación, les toca forjar una historia de construcción de la nación y del Estado, de democratización y de reforma social y política. Históricamente, los gobiernos han creado políticas y programas que no permitan la segregación de estas comunidades, como lo fue en la Constitución del 91, en la que se brinda una protección por parte del Estado a las comunidades campesinas negras. No obstante, incluso las comunidades contando con protección legal siguieron sufriendo invasiones y desplazamientos por fuerzas guerrilleras y paramilitares, lo que produjo que organizaciones comunitarias continuaran formándose y reivindicándose para la protección de dichas comunidades. A través de estos movimientos se fomentaron en la sociedad la capacidad de reconocer, afrontar y empezar a combatir los prejuicios raciales. Pero, ¿qué pasa en el caso de los indígenas? Para 1849, muchos indígenas vivían aún en sus resguardos ubicados en los intersticios de haciendas y otras pequeñas propiedades. En dicho contexto eran dos los problemas que enfrentaban las comunidades indígenas o resguardos indígenas del entonces. En primera instancia, estos enfrentaron con recurrencia amenazas por cuenta de aquellas haciendas y poblaciones vecinas cuyos dueños intentaban con recurrencia extender sus dominios a expensas de los resguardos. Por su parte, y no sé, es un problema, pero era más bien una cuestión que afectaba la identidad sociocultural de estos grupos. Tiene que ver con que diversos escritores, especialmente de filiación liberal, consideraban que todo problema social podría ser resuelto mediante la civilización, la educación, dígame bien, el blanqueamiento de las clases bajas, entiéndase por clases bajas los indígenas y por supuesto los negros. En dicho sentido, los liberales también advertían que a menos, especialmente los liberales de la élite, advertían que a menos que los indígenas dejaran de ser gobernados por una legislación especial, jamás se volverían ciudadanos. En otros términos, los liberales pedían a los indígenas renunciar a su identidad para poder así ser reconocidos como ciudadanos. Dicho lo anterior, reflexiono y encuentro que la historia de vida de Juan Gregorio Palechor refleja o ilustra a cabalidad las dos situaciones problemáticas anteriormente descritas.
A tal respecto, la sumisión a la autoridad y fidelidad al catolicismo infundados desde el modelo educativo con el que Juan Gregorio Palechor tuvo contacto permiten conjeturar que, en efecto, y desde la educación hubo siempre intentos por generar una desconexión entre el indígena y sus modelos culturales connaturales. ¿Acaso es esta la supuesta civilización de la que los escritores liberales tanto hablaban? Ahora, y por su parte, tenemos que su resguardo, el resguardo de Huachicono, era constantemente amenazado por grupos étnicos como los mestizos de San Miguel, una población colindante que quiso menoscabar la soberanía territorial del resguardo de Juan Gregorio Palechor. Así, lo anterior refleja esta situación donde los resguardos eran constantemente amenazados por aquellas haciendas y poblaciones vecinas cuyos dueños intentaban extender sus dominios a expensas de los resguardos. Estos fenómenos de discriminación y segregación en nuestra sociedad tienen su base en el contexto histórico del país. Entre los siglos XVI y XX se evidencia un rechazo categórico hacia las comunidades minoritarias de la sociedad, tales como las comunidades negras del Pacífico colombiano por parte de la raza dominante blanca. Esto se daba en formas de como represión hacia la música de marimba propia de estas comunidades, quejas por sus expresiones culturales e incluso una promoción explícita a su aniquilación. Esto se justificaba en la creencia que las comunidades afrocolombianas ponían un obstáculo en la construcción de una sociedad costera próspera. Las comunidades negras fueron domesticadas a través de los años, utilizando la esclavitud, la violencia y la represión, lo que se terminó derivando en discriminación y racismo extendidos y aceptados en la sociedad de la época. Para este punto hemos comentado prácticas y discursos sociopolíticos segregacionistas de grupos étnicos minoritarios. Ese es el objeto de este podcast. Sin embargo, hay otros dos aspectos relacionados y que directamente no tratamos, y son la relación que existe entre la raza y la etnia y lo que ocurre o la forma como estos grupos se han reivindicado a lo largo del tiempo, particularmente luego de la Constitución de 1991. Frente a los dos aspectos anteriormente mencionados, hay dos cosas importantes a considerar. Primero, muchas veces la segregación no solamente funciona como resultado de estos discursos segregacionistas que tanto hemos comentado, sino que también tiene una relación con la situación geográfica de estos grupos étnicos, los negros y los indígenas. Ahora, tras la Constitución de 1991, estos grupos ganaron mayor reconocimiento y aunque tienen muchísimos derechos, estos derechos en la práctica no se les han concedido de la forma como debería. El punto de lo dicho, más allá de acotar estos aspectos que, aunque relevantes para nuestro tema, no estamos directamente tratando, es ilustrar a continuación cómo los discursos, prácticas segregacionistas que tanto hemos comentado han evolucionado en función de ese mayor reconocimiento que grupos indígenas y negros han obtenido. Así, nuestro punto ahora es ilustrar la evolución y la normalización de discursos con matices segregacionistas o discriminatorios que, aunque no son tan discriminan no de forma tan explícita como ocurría en el pasado, lo hacen a través de eso, justo lo que comento, una evolución de discursos segregacionistas que a continuación ilustraremos. En esta línea de la forma como estos discursos segregacionistas han evolucionado, tenemos que en la actualidad aún existen estereotipos que perpetúan el maltrato y la segregación hacia diferentes comunidades del país. Un ejemplo de esto estaba presente en el programa de Sábados Felices, en el show del Soldado Micolta, un personaje a través del cual el humorista solía buscar hacer reír a través de la personificación de características o estereotipos negativos y denigrantes de la comunidad afrocolombiana, tales como expresiones verbales, gestos corporales, al igual que imitar su aspecto pintándose la cara de negro.
Por lo cual podemos concluir que hasta el día de hoy se siguen viendo actos de desprestigio, segregación y discriminación ante una cultura que hace parte importante en el desarrollo del país. Desafortunadamente, estos casos están presentes de diferentes formas, no solo hacia la comunidad afrocolombiana, sino hacia varias comunidades raciales minoritarias que habitan nuestro territorio. Me han dicho que pecador tiene fama donde vaya. Si se monta en su canoa va tirando la atarraya. Ay, rema, rema la canoa Pa' que pueda despegar. Ay, rema, rema la canoa. Pa' que pueda despegar. Ay, cómo está llena de pecado. Dicen que no pesa nada. Ay, cómo está llena de pecado. Dicen que no pesa nada. Ay, cómo está. Los jóvenes, además de conocimiento y preparación técnica, buscamos en la universidad posibilidades de proyección ante la vida y la sociedad. En dicho contexto, reconocer dinámicas que reprimen la igualdad y diversidad con la que todos soñamos para construir una mejor sociedad tiene como objeto hacer que ustedes, nuestra audiencia, tome posiciones a partir de una íntegra reflexión sobre la etnia, donde reconozcamos que independientemente de nuestro campo de especialidad, es indispensable asumir como profesionales o futuros profesionales una actitud proactiva que posibilite la construcción de cambio y la no admisión de discursos de odio excluyentes con nuestra plurietnicidad. Yo soy Carlos Fernando Alzate, acompañado por Laura Herrera y Camilo Ramos. Gracias por escuchar.